Saludos oyentes de la noche de radio, es martes 13 de agosto de 2024, gracias por escucharnos. 16 días después del fraude electoral perpetrado por el dictador Nicolás Maduro en Venezuela, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha comparecido en el Senado para valorar la situación de represión salvaje a la que ha recurrido el régimen para tratar de ahogar las protestas de la oposición. La última cifra de asesinados, al menos que se ha hecho pública, es de 25 personas, 25 asesinados a manos de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Y claro, era muy esperada esta comparecencia del ministro porque, más allá de algún que otro tuit, todavía no le habíamos escuchado valorar con pausa lo sucedido el pasado 28 de julio en Venezuela. Tampoco reconocer, como sí han hecho otros países, al dirigente opositor, a Edmundo González, como presidente electo, tras vencer en esas elecciones manipuladas por Maduro. Lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica. Todavía no lo había hecho España. De hecho, el ministro de Exteriores fue de los últimos representantes de un gobierno europeo en pronunciarse sobre esta estafa electoral, y ya no digamos el presidente del gobierno, que esperó una semana después. Y no lo hizo Álvarez en ese momento para condenar lo que sucedió en Venezuela, sino para pedir calma, para pedir transparencia. Entre tanto, pues el tirano ha continuado aferrándose al poder, y además de seguir amenazando con abrir más cárceles para seguir con las detenciones ilegales, ya van más de 2.500. Ha dejado claro que sus intenciones desde luego no pasan ni van a pasar por entregar el poder a la oposición que lideran tanto Edmundo González como María Corina Machado, ni mucho menos por hacer públicas esas actas electorales. Borja Medina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy ha sido el día en el que hemos escuchado por fin al ministro de Exteriores en sede parlamentaria. Tú además te has seguido al detalle esa comparecencia en el Senado, así que vamos con los titulares que ha dejado Álvarez. Bueno, en pleno mes de agosto el Senado ha abierto sus puertas para que el ministro de Exteriores explique el papel desempeñado en la crisis venezolana por el gobierno de España, que sigue todavía sin reconocer la victoria electoral de la oposición en Venezuela. Ha dicho José Manuel Álvarez que no lo hacen por responsabilidad, ya que España está tratando de mediar entre ambas partes para darle una solución dialogada a esta crisis. Ha asegurado el ministro que nuestro país está liderando la cuestión venezolana dentro de la Unión Europea. Trabajamos para conseguir una solución dialogada, negociada, como solicita también la oposición venezolana con la que estamos en contacto, y por ello yo personalmente hablo tanto con el gobierno como con los miembros de la oposición. Les quiero comunicar 3 acciones que hemos venido desarrollando desde el día 29 de julio. En primer lugar, se tratará Venezuela en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. En segundo lugar, vamos a mantener ese diálogo con gobierno y con oposición. Y en tercer lugar, desde el día de ayer, España se hace cargo de los intereses y de los nacionales de República Dominicana en Venezuela. Álvarez se ha dirigido directamente al Partido Popular, al que le ha pedido que deje de intentar sacar rédito político de la crisis venezolana. El ministro de Exteriores le ha ofrecido al PP un pacto por Venezuela. Le pido a un grupo en concreto que ceje de enturbiar, de difundir información no veraz, de intentar confundir a la sociedad. Trabajemos, pese a todo ese ruido que algunos promueven intentando sacar rédito político en España de un problema muy serio que atañe a nuestros hermanos venezolanos. Trabajemos juntos. Y yo les ofrezco hoy aquí un pacto por la democracia en Venezuela. Un pacto para impulsar un diálogo entre venezolanos que permita que se respete la voluntad de todos los venezolanos y las venezolanas. Y espero que se pronuncien claramente a este ofrecimiento de pacto, y bastará con que contesten con un sí o con un no. Bueno, pues la respuesta del PP ha sido un sí, pero con una condición. Escuchen a la portavoz popular en el Senado, Alicia García. Nos ofrece un pacto por la democracia.
Pacto sí, si usted hoy reconoce que la oposición ganó rotundamente las elecciones. Eso ya está en las actas. El 83,5% de las actas dan a María Corina y a Edmundo González como ganadores. Debería dejar su cargo directamente, porque no tiene la altura diplomática para estar al frente de la política exterior de España. Bueno, pues el ministro de Exteriores dice hoy en el Senado que está en contacto con la oposición, que ya a finales de agosto hablarán sobre lo que está pasando en Venezuela en ese Consejo Extraordinario de Ministros de Exteriores. ¿Pero han escuchado ustedes a José Manuel Álvarez reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, como ya han hecho, insistimos, Estados Unidos, Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica? ¿Lo han escuchado? Por eso, como el gobierno no está dispuesto a reconocer la victoria electoral de la oposición en este país, el pacto que hoy ha ofrecido Álvarez al Partido Popular se ha quedado en papel mojado. Y esto no es lo único que le ha reprochado al PP el ministro de Exteriores. Los populares, junto a Vox, también han criticado la defensa del gobierno al papel que ha llevado a cabo el otro actor desaparecido en esta trama, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aliado de Nicolás Maduro en el proceso electoral de Venezuela. Tanto Partido Popular como Vox han reprochado al gobierno de Pedro Sánchez su silencio sobre la labor de Zapatero en connivencia con el régimen de Nicolás Maduro. Más de 2 semanas después de las elecciones en Venezuela, el expresidente del gobierno español continúa desaparecido, sin ni siquiera reclamar las actas electorales a Nicolás Maduro. Escuchen a la senadora del PP, Alicia García, y al senador de Vox, Ángel Pelayo. Ha hablado con el señor Zapatero. ¿Le ha dicho Zapatero cuándo va a romper su silencio? Díganoslo, porque entonces Sánchez y usted y el gobierno no pueden seguir al principal aliado de Maduro en la Unión Europea. Desmárquense de Zapatero. Hoy tienen la oportunidad. Tampoco es bulo ni falsedad que miembros de su partido, como el expresidente del gobierno, señor Zapatero, al que me refería antes, se han destacado como colaboradores imprescindibles en la consolidación de dicho régimen criminal. Es una actitud que avergüenza a nuestra patria, ya que se preocupa usted tanto por la imagen de España, y suponemos que no de forma gratuita. José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, que antes de entrar en el hemiciclo ya había dicho en los pasillos del Senado que no iba a revelar las conversaciones privadas que ha mantenido con Zapatero. Una vez dentro ya del hemiciclo, ha defendido la labor del expresidente socialista. El gobierno valora y aprecia la labor que está haciendo el presidente Zapatero. El gobierno y también la oposición venezolana. Él ha ayudado a liberar a muchos presos. Él se reúne con la oposición. Mientras el presidente Zapatero defendió delante de Hugo Chávez, al expresidente Aznar, usted hoy aquí sigue jaleando a un jefe del Estado extranjero que vino a insultar a nuestras instituciones a la capital de España. Bueno, recuerden que la semana pasada, el diario El Mundo desvelaba que a lo que está Zapatero, que a lo que está el expresidente socialista, balista de Maduro, es hacer lobby para que el Grupo de Puebla no exija la entrega de las actas de las elecciones de Venezuela. Y recordarán también, porque sigue ahí muy presente la información que publicaba nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, esa comida, esa reunión de Zapatero con el presidente del Tribunal Constitucional, con Cándido Conde Pumpido, para hablar precisamente del proceso electoral en este país. Bueno, Josep Borrell, que es todavía alto representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, a esta hora acaba de escribir en la red social X que tras hablar con el ministro de Exteriores colombiano coinciden en la estrategia de alcanzar una salida dialogada y democrática a la crisis provocada por un dictador que precisamente no entiende lo que es
la democracia. 8:11 de la tarde. En este momento teníamos previsto entrevistar a Leopoldo López, el líder de la oposición a Maduro en el exilio, pero por un pequeño problema técnico nos van a disculpar y no podemos todavía contar con esa conexión telefónica que vamos a tratar de tener y de recuperar en los próximos minutos, porque era muy interesante conocer la valoración de Leopoldo López, de alguien como Leopoldo López, respecto a las palabras de hoy del ministro de Asuntos Exteriores español. Cómo el gobierno de España se sigue negando a reconocer a Edmundo González, al líder opositor en este momento, al vencedor de las elecciones del 28 de julio como presidente electo. Cómo valora la información también importantísima que publicaba este fin de semana The Wall Street Journal. Un acuerdo con el tirano, una amnistía a él y a su círculo cercano a cambio de entregar el poder. ¿Qué posibilidades ve él? Aunque es verdad que ayer ya lo comentábamos a última hora en este programa, como la administración Biden había desmentido esta información, pero era una información muy completa, citando 3 fuentes, además, próximas a las negociaciones. ¿Cómo lo ve Leopoldo López? Bueno, pues enseguida, como decimos, vamos a tratar de recuperar esa conexión. Bueno, otro ministro que sigue desaparecido a día de hoy, aunque ha habido novedades importantes en su departamento, y es la otra gran noticia, la otra gran información de este día, es Fernando Grande Marlaska. El viernes, el juez instructor de la causa del referéndum ilegal en Cataluña, es decir, Pablo Llarena, envió 2 providencias, una al Cuerpo de Mossos d'Esquadra, la otra al Ministerio del Interior, para que le explicasen exactamente por qué, habiendo una orden de detención nacional activa, Puigdemont logró fugarse el mismo jueves que regresó a Cataluña. En realidad, no hacía falta esperar a lo que pudiera decir Interior, porque el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya se adelantó a sus explicaciones el mismo viernes, diciendo que la culpa fue de los Mossos y que aquí el gobierno central pintar, que no pinta mucho. Pero aún así, esta mañana hemos conocido la respuesta de Interior. Y lo más relevante, podemos decir, de la nota que ha trascendido a los medios de comunicación es el siguiente párrafo. Es largo, ya les aviso. Abro comillas. Una vez conocida la fuga de Puigdemont el pasado jueves, el Ministerio del Interior impartió instrucciones al jefe superior de policía y al general jefe de zona de la Guardia Civil a través del delegado del Gobierno de Cataluña para que, por un lado, se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de los 2 cuerpos para localizar y proceder a la detención del expresidente catalán. Así, y con los recursos disponibles, se estableció un refuerzo de la vigilancia de puertos y de aeropuertos de la Comunidad de Cataluña y se dispusieron dispositivos operativos en ciertas vías públicas, en especial aquellas que conducen o están próximas a la frontera con Francia, aunque las vías de alta capacidad quedaron bajo la responsabilidad de los Mossos d'Esquadra. Estos dispositivos actuaron hasta las 24 horas del sábado 10 de agosto, cierro comillas. Es decir, que el Ministerio del Interior confirma que se puso a vigilar las fronteras, que activó a sus servicios de información de policía y Guardia Civil cuando se enteraron de que Puigdemont ya se había fugado de España. Nunca antes, pese a tener la competencia exclusiva del control de fronteras. Que eso no es cosa de la Policía Autonómica, que es del Gobierno Central, y pese a que el prófugo adelantó todos los detalles de su ronda por Barcelona, comunicó el día, la hora, le montaron el escenario para dar el discurso. Interior admite que se desvincularon por completo de vigilar la llegada a España y a la ciudad de Barcelona del fugado. Eso es lo que viene a decir el comunicado que hoy hemos conocido del Ministerio del Interior en respuesta a esa providencia de Pablo Llarena. Es importante recordar que con la previsión de que en agosto podría celebrarse un pleno de investidura en Cataluña
y teniendo en cuenta los avisos del propio Puigdemont de que se presentaría en ese pleno, el Supremo, en junio, vuelve a dar traslado de la orden de detención nacional a través de las delegaciones del Gobierno a todos los cuerpos policiales autonómicos en cuyo territorio hay frontera con Francia, es decir, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra, los Mossos. Interior dice en su nota que en los dispositivos de control y vigilancia establecidos por Policía Nacional y Guardia Civil en la frontera con Francia, así como en puertos y en aeropuertos, no se detectó en ningún momento y hasta la fecha la presencia del prófugo. Y concluye el informe que se ha remitido al juez que, en cualquier caso, Interior puso sus servicios a disposición de los Mossos, pero que estos no los aceptaron. Y que desde el 8 de agosto la Policía Nacional y Guardia Civil mantuvieron activados los controles en fronteras, en puertos y en aeropuertos y en el conjunto de Cataluña y sobre todo en el área de influencia metropolitana de Barcelona, pero que como la competencia es de los Mossos d'Esquadra, pues que no realizaron operativos paralelos para detener a Puigdemont. ¿Ustedes han entendido algo? ¿Pero entonces se vigiló o no se vigiló? ¿Se detectaron movimientos sospechosos pero no se actuó porque era cosa de los Mossos o en realidad no se detectó nada? ¿Se esperó a activar el control en las fronteras cuando se supo que ya se había fugado o desde el 8 de agosto estaban vigilando? Porque el informe, desde luego, de Interior deja más dudas que certezas. Al margen, por supuesto, de volver a sacudirse cualquier tipo de responsabilidad. Y como el ministro sigue desaparecido, pues no hay oportunidad tampoco de trasladarle estas preguntas para ver si el señor Grande Marlaska nos las puede aclarar. Por cierto, mañana el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, va a visitar el complejo central del Cuerpo de Mossos en Sabadell. Va a ir acompañado de su consejera de Interior, que es Núria Parlon. Y la nota de prensa que se nos ha enviado a los medios dice que tras esa visita, que se va a celebrar a la 1 de la tarde, Illa va a hacer una declaración institucional. Es decir, que va a hablar, pero que no va a admitir preguntas de la prensa. Y dice la nota, por motivos de espacio, tampoco se permitirá el acceso al recinto y será el gabinete de presidencia quien distribuya las fotografías. No vaya a ser que alguien se adelante y le haga alguna pregunta al nuevo presidente sobre cómo valora él que desde el Ministerio del Interior del gobierno de Pedro Sánchez digan que la culpa fue de los Mossos d'Esquadra y que ellos no tenían por qué vigilar la frontera, a ver cómo escapa ella de esta situación. Que se pusieron a ello, pero que lo hicieron cuando ya se conoció que Puigdemont se había fugado. Así que de esta forma se va a estrenar mañana el nuevo presidente de Cataluña, el socialista Salvador Illa, con una declaración institucional ni más ni menos que en el complejo de los Mossos d'Esquadra, más cuestionados que nunca y sin admitir preguntas de la prensa. 8:19 de la tarde, vamos a recuperar la conexión, ahora sí, ya le tenemos al otro lado del teléfono con Leopoldo López, el líder de la oposición a Maduro en el exilio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, hemos tenido un pequeño problema, pero ya le tenemos aquí. Bueno, lo primero es preguntarle, señor López, por la información que le llega en estas últimas horas de su país. ¿Qué le cuentan? ¿Qué noticias tiene? Porque nosotros hemos contado que a esta hora, al menos, la última información es que ya habría 25 asesinados a balazos, a pedradas por el régimen de Maduro, 2.500 detenidos. Pero, ¿qué le cuentan a usted? Mira, lo que cuentan de Venezuela es que se ha hecho realidad la amenaza de Maduro, que ustedes recordarán que días antes de la elección dijo que en Venezuela iba a haber un baño de sangre si él perdía la elección. Y eso es lo que ha ocurrido. Han habido miles de detenciones. Por primera vez hay una discrepancia entre lo que dice la dictadura y lo que dicen las ONG. Las ONG tienen certificadas más de 1.600 detenciones, pero Maduro habla de más de 2.600. Es decir, hay unas 1.000 personas que no se sabe dónde están. Hay madres, hijos deambulando de una cárcel a otra buscando a sus hijos, no se sabe si están presos o están detenidos. Por otra parte, la cifra de fallecidos oficial es alrededor de 25 personas, pero se habla de que puede llegar hasta 80. No hay información en Venezuela. Hay una persecución como nunca la habíamos visto.
hay detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas de todo nivel. Hay desde los observadores, testigos electorales que estaban velando, como establece la ley, por el proceso electoral, que han sido detenidos, jóvenes que salieron a protestar luego del fraude, hasta líderes nacionales como Frei Superlano, Roland Carreño, Williams Dávila, Américo de Gracia, todos ellos diputados de la Asamblea Nacional del año 2015. Hay una campaña de terror como nunca, de terror del Estado, hablando de una operación que ellos han llamado la Operación Tum Tum, es decir, que te tocan la puerta de tu casa y te llevan preso sin pregunta. Y los cuerpos oficiales del Estado, las cuentas oficiales del Estado están replicando esa información de la Operación Tum Tum. Eso con respecto a la represión, que por supuesto es la cara de Maduro. Lo que viene a ratificar es la condición de Maduro como dictador, como represor, como asesino, como un mandatario total y absolutamente arbitrario. Pero por otro lado, el otro lado de la moneda es de optimismo. Y yo quiero resaltar esto. ¿Por qué optimismo? Bueno, porque logramos una victoria histórica, una victoria que no podemos dejar de significarla. Se ganó con un margen que nunca se había ganado ninguna elección en Venezuela, 70-30, 70% a favor de la democracia, a favor de Edmundo González, 30% a favor de Maduro. Si a eso le sumamos los más de 5 millones de votos que estamos en el exterior, que no pudimos votar, la proporción hubiese sido 85-15. Es decir, es realmente un retrato de un país que se desarraigó completamente del chavismo y del madurismo, de raíz. Porque yo estoy seguro que ese 30% que votaron por Maduro, incluso muchos de ellos lo hicieron de manera obligada. Estas cifras son parecidas incluso en los centros de votación de donde están las instalaciones militares, donde está el Fuerte Tiuna, donde está la base Libertador, donde hay otras instalaciones militares, la proporción es la misma, es decir, los civiles y los militares votaron de la misma manera. Y eso nos tiene que dar a nosotros mucho optimismo, porque estamos en el principio del fin. ¿Cuánto tiempo va a durar el fin? No lo sabemos, no lo podemos predecir, pero sabemos que estamos al principio del fin porque es muy distinto pensarse mayoría que saberse mayoría. Y hoy los venezolanos en cada pueblo, en cada barrio, en cada sector, en cada unidad militar, en cada policía, en cada ministerio, incluso dentro de Miraflores, saben que Edmundo González y la democracia son una aplastante mayoría. Hoy en España y en nuestro país ha comparecido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, a quien todavía no habíamos escuchado reconocer al Gobierno de España que Edmundo González es el verdadero presidente electo de Venezuela, al margen de la manipulación que ha ejercido Maduro. Han pasado 16 días desde el fraude en su país, en Venezuela, y el ministro de Asuntos Exteriores de España y el Gobierno de España se sigue negando a reconocerlo. ¿Esperaba más de la oposición de nuestro país, de España? Bueno, a ver, yo creo que hay una posición importante que hay que rescatar, que es que cuestionan los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que eso es un paso muy importante. Lo cuestiona España, lo cuestiona la Unión Europea, lo cuestionan prácticamente todas las democracias del mundo. Los únicos países que respaldan a Maduro, que son más de 40 países, son todos autocráticos. Son todos países en donde no hay elecciones libres, donde no hay respeto de los derechos humanos, donde no hay Estado de Derecho. Allí está Irán, Rusia, China, Eritrea, Corea del Norte, Nicaragua, Cuba, Bielorrusia, Zimbabue, Uganda. Esos son los países que reconocen las cifras de Nicolás Maduro. Con respecto a la expectativa que nosotros tenemos, por supuesto, esperamos que España, Europa y todas las democracias del mundo reconozcan la victoria de Edmundo González. Y yo creo que vamos en camino a que eso ocurra, porque la solicitud que hace España, Europa y que también en el continente americano están encabezados por Brasil, México, Colombia, que están intentando hacer una labor de mediación, también cuestionan los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Entonces nosotros lo que esperamos es que esta ventana que se le ha dado a una mediación liderada por Brasil, pues que pueda obtener éxito o definir con claridad
la posición de los países. Y sí, nosotros esperamos que España, Europa y todas las democracias del mundo reconozcan clara y abiertamente la expresión de los venezolanos el 28 de julio, que dio como ganador a Edmundo González. En esa comparecencia también el ministro de Asuntos Exteriores ha puesto en valor la labor de uno de los grandes aliados hasta ahora del dictador Maduro, como lo es José Luis Rodríguez Zapatero, a quien desde la noche electoral no hemos vuelto a escuchar. Hace unos días en nuestro país el diario El Mundo publicaba que Zapatero a lo que está es en hacer lobby para que el Grupo de Puebla no exija precisamente entregar esas actas de las elecciones. ¿Cómo interpreta Leopoldo López su silencio, el de Zapatero? Mira, primero, ¿cómo interpreto lo que ha dicho el ministro? Yo me imagino que el ministro sabe cosas que nosotros no sabemos. Yo lo he dicho desde antes de las elecciones, que la presencia de Zapatero en España, sabiendo la relación, la cercanía, la camaradería que tiene con Nicolás Maduro y con personas de su entorno, como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, podría ser muy importante para poder hacer entrar en razón a la dictadura con respecto a la expresión de los venezolanos. Yo espero que en el momento en que se pronuncie Zapatero sea para dar fe de lo que ocurrió y lo que se vivió en Venezuela. Yo no tengo información si se está o no se está haciendo lobby en el Grupo de Puebla, cosa que del Grupo de Puebla no me extrañaría para nada que estén buscando cómo darle a Nicolás Maduro un reconocimiento, pero creo que se les hace demasiado cuesta arriba porque no tienen cómo hacerlo. Y quiero explicar por qué no tienen cómo hacerlo. Ni ellos ni nadie, ni Maduro ni nadie tiene cómo hacerlo, porque el proceso electoral que se dio en 16.000 centros de votación, más de 30.000 máquinas, emitía un acta que la recibieron los testigos de Maduro, los testigos de Edmundo González, la recibieron los técnicos del CNE y la recibió también el Plan República, que son los militares que se despliegan en cada uno de los centros de votación para el proceso. Esas actas las tenemos, están publicadas, ustedes las pueden ver, están en la página del Comando Venezuela, acta por acta, mesa por mesa, allí están los resultados reales. No ha habido ninguna presentación de información mesa por mesa por parte del Consejo Nacional Electoral, que está presidido por una persona que es compadre, amigo, abogado de Maduro y de su señora, y que evidentemente lo que hizo fue leer un resultado que le pasaron en una servilleta y no ha habido ninguna manera de probar que esos son los resultados. Ahora Nicolás Maduro pretende que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, también controlado por una abogada de Maduro, militante ambos del partido de gobierno, que por supuesto el Tribunal Supremo no tiene ningún tipo de credibilidad ni de autonomía. Nicolás Maduro pretende que sea el Consejo Nacional Electoral el que dirima esta falta de información, cosa que por supuesto no va a ser aceptada. Aquí los países, ustedes lo han visto en los noticieros, lo han escuchado una y otra vez, lo que se está pidiendo, y lo pidió nuevamente España el día de hoy, que se entreguen las actas mesa por mesa y que la dictadura tenga esa obligación de presentarlo. Yo creo que aquí el tema más bien es de los tiempos. Yo creo que ya los tiempos se cierran y yo esperaría que en cuestión de días ya ese plazo que se le ha dado a la dictadura para que presente resultados pues se cierre y los países democráticos puedan tomar una posición clara, no a favor de Edmundo González o a favor de Maduro, eso no es lo que se está planteando, es a favor de los venezolanos que votaron en ese proceso a pesar de todas las trabas, a pesar de que nuestra candidata electa en primarias, María Machado, fue inhabilitada, a pesar de que más de 5 millones de venezolanos no pudieron votar, a pesar de que hubo más de 150 detenciones llegando a la elección, a pesar de que se cerraron medios de comunicación, televisoras, radio, bloquearon páginas web. Es decir, a pesar de todo esto, fuimos a la elección sabiendo que no era ni justa ni libre, pero la contundencia de la victoria fue tal que no hay manera de esconderla. Y lo que esperamos nuevamente de España es que España acompañe la voluntad popular del pueblo venezolano.
Le tengo que hacer una última pregunta, señor López. Le tengo que preguntar por una información, es verdad, desmentida ayer por la administración Biden, pero de gran impacto que publicó el diario ni más ni menos que The Wall Street Journal, que el gobierno de Estados Unidos habría ofrecido la amnistía a Maduro y a su círculo cercano a cambio de entregar el poder. La información además aporta todo tipo de detalles. Dice que la administración del presidente Joe Biden habría puesto todo sobre la mesa, es el textual, para intentar que Maduro abandone la presidencia antes de enero, incluso hasta el punto de descartar emitir órdenes de extradición en su contra. Insistimos, la administración Biden lo ha desmentido, pero The Wall Street Journal no es cualquier diario y citaba hasta 3 fuentes en esta información muy próximas a esas negociaciones. ¿Cómo ven esta posibilidad? Mira, yo lo que sí sé es que ha habido una relación bilateral entre la dictadura y el gobierno de los Estados Unidos, que se comenzó a construir a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. La invasión fue en febrero, la relación comienza en marzo del año 22, en donde los temas eran el tema energético, el tema de intercambio de prisioneros y el tema migratorio. Pero el condicionamiento de acuerdos en esos 3 asuntos tenía como condición que se cumpliera con lo que se llamó el Acuerdo de Barbados, que era los acuerdos para poder ir a una elección libre. Maduro no cumplió con absolutamente nada de lo que firmó y yo me imagino que esta comunicación bilateral entre los Estados Unidos y Maduro ha continuado. No me imagino, lo sé. Ha continuado esa comunicación. Los detalles no sé si son los que salen en el diario Wall Street Journal o no. Lo que sí espero es que se estén haciendo todos los esfuerzos para construir lo que ya Edmundo González, presidente electo de Venezuela, María Corina Machado, todos los partidos de la plataforma unitaria han dicho una y otra vez, que es la disposición de entrar en un proceso de conversación, de negociación, pero a partir de los hechos, a partir de la verdad, a partir de la victoria contundente de Edmundo González el 28 de julio, porque hay quienes se plantean propuestas absurdas como repetir las elecciones o negociar los resultados de las elecciones o tener un gobierno de unidad nacional pero liderado por Nicolás Maduro. Yo creo que todas esas son opciones que se deben de descartar y que todo tiene que partir las conversaciones necesarias para construir la transición, que incluirán todos esos temas que tú dices, incluirán los temas que tienen que ver con las condiciones para Maduro, su familia, su entorno, las condiciones y garantías políticas que tenga quienes acompañan a Nicolás Maduro. Todo eso se tiene que poner sobre la mesa, pero a partir del hecho de reconocer la verdad y la voluntad popular de los venezolanos expresada el 28 de julio. Leopoldo López, como siempre, agradecerle que sea tan amable de atender la llamada de esta casa de radio, mandarle mucho ánimo, como siempre también a un pueblo hermano para nosotros, al pueblo venezolano, que sigue demostrando 16 días después que no se van a rendir hasta que se reconozca que el pasado 28 de julio la oposición ganó en todos los estados y en todos los municipios de Venezuela, y que por mucho que la dictadura quiera arrebatarles a ustedes esos resultados, bueno, pues van a seguir ahí para defenderlos. De verdad, déjeme que le diga que es muy esperanzador escuchar su optimismo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, y si me permites 30 segundos quisiera, claro que porque sé que a ustedes los escuchan muchos venezolanos, de los más de medio millón de venezolanos que estamos acá en España. El día sábado 17, Edmundo González y María Corina Machado han convocado una manifestación mundial que va a tener en España, tanto en Barcelona, en otras ciudades como en Madrid, una convocatoria. En el caso de Madrid va a ser en la Plaza del Sol a las 8 de la noche el próximo sábado 17. Están todos invitados, venezolanos, latinoamericanos, españoles, de cualquier nacionalidad, cualquier persona que esté interesada en apoyar lo que puede ser la primera transición a la democracia en todo el siglo XXI y a la lucha que ha dado el pueblo venezolano. Los esperamos el próximo sábado a las 8 de la tarde en la Plaza del Sol. Bueno, pues este sábado 17 en la Puerta del Sol de Madrid, España, con Venezuela a partir de las 8 de la tarde. Claro que sí. Muchísimas gracias, señor López. Un saludo. Muchas gracias. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.